las aplicaciones más usuales e importantes de la nivelación geométrica es la obtención de los perfiles de terreno a lo largo de las obras de ingeniería tipo lineal, como son las obras hidráulicas, canales, acueductos, vías de comunicación, caminos, carreteras y vías férreas. Es usual el levantamiento de perfiles topográficos. Un perfil de terreno consiste en cortar al mismo por un plano vertical y ver su intersección con el terreno. ¿Qué es perfil longitudinal? Es la representación gráfica de la intersección del terreno con un plano vertical que contiene al eje longitudinal. El perfil longitudinal se utiliza para proyectar el alzado de la carretera. Se puede obtener a partir de la cartografía base, que tendrá curvas de nivel, pero lo más preciso es obtener de las curvas de nivel de un levantamiento topográfico o altimetría. Esto se puede realizar por equipos de nivel fijo o estadía o con una estación total, que nos dará coordenadas X, Y, Z, siendo Z la altimetría que nos interesa, para poder generar la cuadrícula, a partir de la cuadrícula obtener las curvas de nivel. El perfil del terreno se representa con los ejes cartesianos, el eje X, la distancia, y el eje Y, las cotas. Como podemos observar en la imagen, elevación y distancias. ¿Qué es la escala de un plano o mapa? Para representar en una hoja de papel las medidas tomadas en el campo, es necesario pasarlas a una cierta escala. Esto quiere decir reducir el tamaño de la distancia en forma proporcional, de acuerdo a una escala. La escala expresa la relación que existe entre las distancias que aparecen en el dibujo, o mapa, y las distancias reales en el terreno. Como podemos observar ahí, 1 centímetro de plano representa 20 metros de terreno. O sea, la escala es de 1 en 2000. ¿Por qué trazar perfiles longitudinales? Los perfiles longitudinales permiten indicar la altura relativa de un plano. Por ejemplo, doy un ejemplo. Cuando se trata de diseñar una granja acuícola, los perfiles longitudinales ayudan a determinar el recorrido y la pendiente de algunas construcciones, tales como canales de alimentación y de drenaje. También se utiliza para estimar los canales de tierra que se deben sacar o poner en un sitio determinado, o sea, los volúmenes que se deben desplazar, para elegir los lugares más apropiados para la construcción de diques, reservorios y represas en cursos de aguas. Los mismos son pequeñas represas destinadas a encauzar el agua hacia las fosas o canales. Bueno, en este caso tenemos un punto de partida, una distancia horizontal y un valor de la pendiente, ¿no? Con lo cual se obtiene el segundo punto. Ahí tenemos también los datos, el punto de inicio que es 27 metros sobre el nivel del mar, que sería el punto de inicio, la pendiente 15.58% y la distancia horizontal que sería 77 metros, ¿no? Ahí tenemos el punto de inicio. Bueno, y de ahí se obtiene un valor denominado factor K, con el cual se tendrá la diferencia de alturas con la siguiente fórmula, ¿no? Factor K es igual a pendiente entre 100, ¿no? Y el factor se obtiene que el factor K es 0.156, ¿no? Y de ahí, asimismo se calcula la distancia vertical y se realiza con la fórmula distancia vertical es igual al factor K por distancia horizontal, ¿no? Y se obtiene la distancia vertical que es 12.012 metros. Asimismo, para obtener la cota del valor del punto final, se realiza una resta, ¿no? Para la cota final, es igual a la cota de inicio menos la distancia vertical. Y el punto final sería 2514.988. Ya, además, teniendo el punto final, se desea encontrar dos puntos intermedios, ¿no? A una distancia parcial de 30 metros. Para calcularla, se debe obtener distancias verticales parcial de cada punto utilizando el factor K y el valor de cada distancia horizontal parcial hacia cada punto, ¿verdad? Ahí tenemos que el valor K se multiplica por la distancia horizontal que tenemos y tenemos el punto A que es 4.680 y el punto B que es 9.360. Asimismo, para la cota de los puntos intermedios, las cotas intermedios es igual a cota de inicio menos la distancia vertical parcial, ¿no? Y tenemos que el punto A es 2522.320 y el punto B es 2517.640. Luego se determina si corresponde a un corte o relleno del terreno, ¿no? Ahí, como se ve en la imagen, se va a definir si es que necesita un corte o un relleno en el terreno, como se considera. Dibujo de perfil.
El dibujo que se representa en la línea de intersección de un plano vertical, imaginario o de un objetivo cualquiera. Bueno, ¿qué es un dibujo de perfil longitudinal? Son los planos en los que se reflejan las diferencias altimétricas de un itinerario o de dos puntos. En concreto, reflejan en dichos planos las distintas pendientes y distancias parciales y a origen de la traza del trayecto. Siguiente, compañero. Ya. Los datos necesarios para dibujar este tipo de perfil se adquieren de dos formas diferentes. Uno, de los planos de curva de nivel o de los modelos digitales de terreno. Dos, directamente sobre el terreno mediante una nivelación compuesta del eje longitudinal tomando desniveles en todos los puntos en cambio de pendiente, además de los definitorios planimétricamente del propio eje, respondiendo a la correspondiente libreta requiere el replanteo previo del eje, medida de la distancia reducida entre todos los puntos nivelados, marcando con estacas los que no lo estén para servir de referencia en el trazo posteriores. Secciones transversales. El dibujo de perfil se realiza a modo de gráfica, donde se representan en este eje las abscisas y las distancias en el de ordenadas las cotas a partir de un determinado plano de comparación horizontal. La escala horizontal en el eje de las abscisas para representar las distancias entre puntos normalmente coincidentes con las empleadas en la representación preliminar del proyecto. Acá se ve en el gráfico la escala vertical. No sé si tiene diferente. En el gráfico se ve que no son iguales las escalas, ¿no? Por ejemplo, la escala vertical se ve 1 centímetro es igual a 2.5 y la escala horizontal 1 centímetro es igual a 25 metros. La escala horizontal y vertical, cada una puede tener una escala diferente. Generalmente la escala horizontal es la misma que la del mapa y la vertical frecuentemente se exagera con el fin de hacer más evidentes los rasgos de relieve. Escala vertical en el eje de las coordenadas. Para representar las cotas de los puntos ordenadas de terreno, se suele ser 5 o 10 veces más superior la escala horizontal, con objeto de poder apreciar mejor las desniveles muy pequeños respecto a las distancias. Modelo 1. Modelo oficial del perfil longitudinal consta de dos partes. Una gráfica donde se representa el terreno. Dos, conocido como estadillo de guitarra, situada bajo la anterior, donde aparecen todos los valores numéricas relativos al perfil a la derecha de su epígrafe correspondiente. Distancia parcial es la distancia topográfica u horizontal entre dos puntos. Distancia progresiva es la distancia acumulada de un punto sobre un perfil con respecto a un origen o punto de partida. Cota de terreno en el punto del perfil, como se ve en el cuadro, ¿no? Ya, procedimiento para dibujar un perfil longitudinal. Trazar sobre el mapa curvas de nivel, una línea de perfil directriz en la zona cuyo perfil queremos conocer, como se ve en el mapa, ¿no? De la A hasta la B, de la intersección A hasta la B. Construir un sistema de ejes perpendiculares sobre el eje horizontal X, se traslada la línea trazada en el paso anterior con la misma longitud, determinando en esta cada punto de intersección con las curvas de nivel, haciendo uso
de un compás sobre el eje y se lleva a escala las cotas de las curvas de nivel y se ubican los puntos de intersección con las cotas respectivas. Finalmente unimos los puntos y obteniendo la silueta de nuestro perfil longitudinal. Bueno, acá es un procedimiento para dibujar también secciones transversales, ¿no? Las secciones transversales se pueden construir a partir del mapa de curvas de nivel en forma similar a la escrita en el caso de perfiles longitudinales. Para las secciones transversales del siguiente mapa de curvas de nivel se procede a la siguiente manera, ¿no? Ya, estos son los pasos, ¿no? Paso 1, ubicamos cada 20 metros los puntos donde se requiere construir las secciones transversales a partir de un punto A. Trazamos perpendiculares con un ancho aproximado de 60 metros, 30 a cada lado del eje en cada punto determinado en el paso 1. Medimos a partir del eje y a cada lado la distancia horizontal y a cada una de las intersecciones con las curvas de nivel, teniendo en cuenta sus cotas. Sobre un sistema de coordenadas trasladamos a escala h igual b, que normalmente es la vertical usada en el longitudinal, disponiéndolos de forma secuencial uno debajo de otro, alineados por el eje longitudinal, identificados cada uno con su número. Bueno, si es una imagen, o sea, sí debe quedar un plano de perfil longitudinal y secciones transversales, ¿no? Donde la A nos muestra curvas de nivel, la B estadillo de guitarra, la C secciones transversales, la D perfil longitudinal y la E cota y la F pendiente, ¿no? Bueno, este es un ejemplo, ¿no? Donde se va a tomar unas hojas de papel cuadriculado milimetrado y vamos a usar hojas incluidas al final de este manual, ¿no? Bueno, ahí nos dicen la pa- la- lo que corresponde al ejemplo, ¿no? Para trazar una línea recta AB a lo largo de la cual se quiere determinar el perfil longitudinal. Y ahí vamos a estudiar los intervalos de las alturas que se deben representar. Bueno, y ahí se elige la escala vertical y vamos a decidir dónde va a empezar el dibujo, ¿no? Como lo pueden observar en el ejemplo. Bueno, ahí sigue el ejemplo, ¿no? Bueno, se ha hecho un corte con una tira de papel un poco más larga, con el que el perfil longitudinal A, B, se requiere dibujar unos 2 centímetros de ancho y vamos a colocar una tira de papel sobre el mapa topográfico con uno de sus bordes exactamente sobre la línea AB. Bueno, ahí todo el ejemplo está explicado, ¿no? De manera entendible. Ya, bueno, siguiendo con el ejemplo, ahora se va a colocar una tira de papel sobre la hoja de dibujo. En el borde marcado debe coincidir con la línea horizontal que representa la altura inferior, que es 484 milímetros. Bueno, se observa sobre el perfil longitudinal. Vamos a alinear el punto A de la tira con el punto inicial de dibujo. Bueno, acá hay una nota, ¿no? Que en este método solo se puede aplicar si la escala horizontal del dibujo es la misma que la escala de las distancias del mapa topográfico. Acá en el trazado de perfiles longitudinales a partir de levantamientos topográficos hechos por uno mismo, ¿no? Ya, bueno, acá el trazo de perfiles longitudinales se puede hacer a partir de las mediciones de distancias y de alturas realizadas durante un levantamiento topográfico. Sobre el eje horizontal del perfil se indica de una vez la posición de todas las estaciones de nivelación. Bueno, por ejemplo, a intervalos regulares a lo largo de un eje transportado las distancias horizontales de la escala. En el caso 1, que hemos visto, en este caso, bueno, 1 centímetro es igual a 10 milímetros.
Al lado de cada uno de esos puntos, la cual se anota distancia en relación al punto inicial de perfil, o sea, la distancia en cada uno de esos puntos, ¿no? Se anotan las alturas sobre las rectas verticales basándose en la escala vertical adoptada a 1 centímetro igual a 5 centímetros y 2 alturas máximas y mínimas. Bueno, los puntos así obtenidos se unen en una línea continua que representa el perfil del terreno a lo largo del eje. Es conveniente agregar otras informaciones tales como las alturas de los puntos fijos, de referencias y de los puntos temporales que se hayan usado también. Es posible agregar la pendiente del canal proyectado. Se puede usar el dibujo para, bueno, ubicar fácilmente las áreas que deben levantar hasta un determinado nivel, ¿no? Y también aquellos sitios que se deben excavar para construir un canal. Bueno, eso es todo nuestra